noches. Hoy día tenemos una nueva versión de Canal Ñuble Transversal Online. En su sección Conversando con, hoy día nos acompaña Alejandro Píquer, chillanejo de larga historia, doctor, historiador, creador y editor de la revista Quinchamalí, una de las revistas más prestigiosas que hay en relación a la historia y al patrimonio de la ciudad. Alejandro, vamos a conversar un poco de tu propia historia. La semana pasada se celebró, conmemoró el Día y la Semana del Patrimonio, y tú con tu trayectoria eres parte de ese patrimonio de Ñuble, no solamente por las cosas que has hecho, sino que por tus propias vivencias y lo que has entregado a nuestra comunidad en conocimiento de su historia y de sus tradiciones. Por lo tanto, quería empezar esta conversación con un hecho que a lo mejor no todos conocen. Tú eres una persona que ha vivido los dos Chillanes, el Chillán antes del 39 y el Chillán post 39. Es más, fuiste de la primera generación de alumnos de la Escuela México. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es tu vivencia? ¿Cuáles son tus recuerdos de ese momento? Cuando tú llegas a una escuela recién construida, con unos murales magníficos, un niño que hasta ese momento en su memoria tenía otra arquitectura, otra ciudad, absolutamente distinta. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue tu vivencia de ese momento que nos parece muy interesante porque era un Chillán en pleno proceso de reconstrucción, por lo demás? Bueno, mira, yo llegué de Ñublinto, donde trabajaban mis padres en una hacienda, a estudiar a Chillán, a la Escuela 8, que se le conocía con el nombre de Escuela Negra, que quedaba en el barrio La Plaza San Francisco, hacia la Avenida Argentina. Y para el terremoto, yo me encontraba de algo parecido a pensionista, pero en realidad yo era ahijado a los dueños de casa de mis padrinos. Y ahí pasé el terremoto y gracias a mi madrina me pude salvar, porque la casa cayó, se destruyó entera. Ahora, ¿por qué hago este recuerdo del terremoto? Porque al venir la solidaridad internacional con Chile, México donó una escuela a la ciudad, pero se sorteó entre todas las escuelas públicas. Y yo, que nunca he ganado un peso en la lotería, ni en el quino, ni en ningún juego de azar, sin quererlo, gané. Fue mi primer triunfo en los juegos de azar. La escuela 8 ganó y le correspondió entonces trasladarse al edificio que se había construido con recursos mexicanos en la entonces en la actual avenida O'Higgins, frente a la plaza de Santo Domingo. Y claro, la escuela negra, donde yo hice el primer año primario, era una escuela antigua, fría, sin ningún asomo a lo que pudiéramos haber imaginado que íbamos a encontrar a la Escuela de México. De tal manera que cuando se inauguró la escuela, yo recuerdo perfectamente bien el evento, un escenario levantado en la vereda frente a la escuela y los alumnos puestos sobre la plaza con su formación, su respectivo profesor jefe, y ahí se hizo un acto solemne en el cual hablaron autoridades, y después de los discursos y del corte de cinta, se procedió a abrir las puertas de la escuela y nosotros fuimos entrando a un edificio que nos pareció impresionante. Todo, desde el tamaño del edificio, toda la cuadra, su construcción moderna,
advertimos rápidamente que había una piscina. Yo por primera vez vi una piscina. Y ahora no está la piscina, pero estaba en la fundación. Empezamos a recorrer y después de recorrer, nuestro profesor nos llevó a lo que sería la sala en la cual nos iba a tocar recibir las clases. Y ahí nos instalamos. Impresionante fue subir a la biblioteca, ver los murales. Yo nunca en mi vida había visto un mural y tampoco había visto una biblioteca de ese tamaño. Tantos libros. Una tras otra eran impresiones que iban hinchando el pecho de cada uno de los estudiantes, que empezamos a darnos cuenta que íbamos a ser estudiantes privilegiados en Chillán, los alumnos de la Escuela México, que íbamos a tener un edificio hermoso, la pintura no solo en la biblioteca, sino en cada sala de clase había un prócer. Por eso Carlos Fuentes, cuando visitó la Escuela México, la llamó la Capilla Sixtina de América Latina. Porque en cada sala había un prócer latinoamericano. Desgraciadamente, los descuidos posteriores destruyeron esos murales. Y bueno, quedó sí la obra de Entrada y Guerrero, y que, como se sabe, acompañó a Siqueiro a la pintura de la escuela. Y bien, pronto fuimos a la cancha de básquetbol. Días después pudimos meternos a la piscina. En fin, una experiencia tras otra. Todo muy grato, muy sorprendente, y hacía que el caminar de la calle Sargento Aldea a la avenida O'Higgins, antes yo estaba a una cuadra de la escuela y ahora tenía que recorrer varias cuadras, se hiciera insignificante al lado de la magnificencia del edificio en el que estábamos estudiando. Después, el profesor nos llevó a un lugar que estaba a la espalda de nosotros cuando se inauguró la escuela, y es un monolito, y nos llevó el profesor a leer lo que allí se dice: al maestro, respeto y gratitud. Bueno, eran otros tiempos. El respeto al maestro iba obviamente acompañado de la gratitud, porque uno agradecía lo que le enseñaban. Y además, el respeto a los profesores estaba a la par del respeto con los padres. Alejandro, mira, bueno, yo fui igual que tu alumno de esa escuela y no tengo una absoluta conciencia en qué momento conozco los murales Siqueiro. Probablemente fue el primer día, pero la sensación que tengo es que crecí con ellos. Y tú luego fuiste creciendo, ¿cierto? Fueron pasando los años, casi en sintonía con la reconstrucción de Chillán. O sea, tú fuiste avanzando en tu edad, en la medida que Chillán se fue consolidando como... Cuéntanos un poco cómo viste ese proceso, porque Chillán es una ciudad pequeña, tenía 50.000 habitantes. El año 42, ¿cierto? Cuando se inaugura la escuela, está en pleno proceso de reconstrucción. ¿Cómo era Chillán? Era una usina de edificios, o sea, era todo construcción. Los grandes edificios públicos. Ahora yo recuerdo poco la ciudad antes del terremoto, porque el terremoto fue el 39 y yo tenía 6 años. Y aún no cumplía los 6 años, porque yo cumplí los 6 años justamente el año 39, pero en mayo. El terremoto fue en enero. Era muy niño. Y yo lo que sí tengo alguna vivencia, la imponente iglesia de San Francisco, porque mis padrinos eran personajes que formaban parte del inventario de la iglesia de San Francisco. Incluso un hijo de ellos estudió para sacerdote. La magnitud, la impresión de esa tremenda iglesia que me llevaban
como niño acompañando a primas que eran mayores que yo, que eran en realidad primas de mi papá. Y también lo que más tengo la impresión es cuando al día siguiente del terremoto salí con una de mis primas a recorrer la ciudad y ver los escombros en todas partes, llegar hasta la iglesia de San Francisco y ver la torre de la iglesia en el suelo y todo aquello, claro, pronto me fui dando cuenta de que había una construcción que incluso tenía algunos edificios bien bonitos, pero eran de material endeble, adobe, ladrillo, pegado con barro. Bueno, se sabe que fueron muy pocos los edificios que resistieron, que Fueron eran 9, fueron de 9. nueva factura. Muy poco. La mayoría cayó todo. ¿Y cuál impresión, Alejandro, de, por ejemplo, cuando a los pocos años aparecen edificios como el edificio de la actual gobernación, por ejemplo, Claro, el claro. bombero? No, eso sí, y uno iba, en la medida que íbamos creciendo como niños, la ciudad también iba creciendo y nos impresionaba ver la febril actividad constructora, porque por todos lados había construcciones. Eso, a eso me refiero yo. Me gustaría que no. Era un vértigo de ver frente a la plaza, prácticamente por todos lados construyéndose. Recuerdo la iglesia, la plaza de Santo Domingo, todos esos bloques de casas que probablemente estaban inspiradas en la escuela Bauhaus, ¿cómo se llama? Bauhaus, sí, Sí, Bauhaus. todo ese tipo de viviendas que eran sólidas, estupendas, y que hasta el día de hoy son unas casas magníficas, pero se construían en serie, todas iguales. Eh, y ver esa manzana entera. Yo asistí a la inauguración también de esa población o de esa villa, porque un amigo muy querido que tú lo tienes que conocer, el Cayo Soto, Sí, Óscar claro. Soto Sí, sí, Guzmán, lo que conozco. está en España. En España lo conozco. Claro, bueno, fue mi primer amigo la Escuela Negra, y los padres de él tuvieron una casa ahí. Así que yo asistí a la inauguración de esa casa también. Alejandro, Bueno, una consulta. Mira, es bien impresionante el proceso de reconstrucción en un país mucho más pobre que Chile, es un país pobre, ¿no? Sin pobre, embargo, pobre. lo que se hace en Chillán es realmente una cosa impresionante. En un proceso de reconstrucción muy distinto a los procesos de reconstrucción que han habido en los terremotos recientes, donde un país mucho más rico se muestra Sí. incapaz de reconstruir una ciudad, que fue el caso de Chillán. ¿Ha cambiado el Estado? ¿Ha cambiado la presencia? ¿Cuál es tu impresión respecto a eso? Porque Chillán se hace de nuevo, es una ciudad nueva. En un Ahora, país yo tengo la idea de que con la creación de la Corporación de la Reconstrucción y Auxilio, se planteó la reconstrucción de la ciudad con una idea de ciudad. El hecho de agrupar los servicios públicos, por ejemplo, en torno a la plaza, el de hacer estas construcciones como la que yo te comentaba de la Plaza Santo Domingo, que también se hicieron en la Avenida Brasil, bloques semejantes, y también más arriba, cerca de la Plaza Santo Domingo, de San Francisco, se hizo otra manzana completa de edificios de estas características. la cárcel entre ellos. Eran una reconstrucción programada con un sentido de ciudad. Yo diría que de alguna manera las características políticas del gobierno de Pedro Aguirre Cerda se proyectaron en esta idea de ciudad. Y Alejandro, bueno, hoy día afortunadamente se ha ido produciendo un suelto de consenso, a lo menos de la sociedad civil respecto a los valores que tiene este proceso y sus frutos que hoy día están a la vista, algunos de ellos están en serio riesgo, ¿cierto? Porque Claro. hay una falta normativa que los proteja. Pero Chillán tiene también un patrimonio inmaterial muy importante. La cantidad de próceres que han nacido en Chillán,
prócer del mundo de la cultura y de la historia, Sí. ha hecho que algunos digan, alguien dijo una vez que Chillán era la Florencia de Chile. ¿Tú crees que Chillán, cómo ha sido el esfuerzo que ha hecho por mantener viva la memoria de esos próceres, ese gran aporte a la humanidad, no solamente a Chile, en relación al conocimiento que tienen los chillanejos de ellos? Mira, yo tengo la idea de que es el peso histórico y cultural de esos personajes el que por sí mismo se han establecido en la ciudad. La ciudad ha hecho poco como política cultural para realzar a esos próceres, salvo el Parque Bernardo Higgins de Chillán Viejo, Sí, que que está bien no por abandonado casualidad, no por casualidad lo hizo un colega tuyo, ¿no? Carlos Manner, Calico Manner, que fue profesor mío. Manner, Calico. Sí. Murió hace Bueno, poco, en México. sí, estaba en México. Él me mandó su libro en el cual viene una amplia información y fotografía de lo que fue ese parque. Un Ahí hubo paréntesis, una clara intencionalidad. Alejandro, un paréntesis respecto a ello. Los chilenejos ignoran, es el más importante arquitecto paisajista de la historia de Chile, Calico Manner. Y los Sí, chilenejos no sabemos de ello. Yo sé porque fue mi profesor, pero si tú le preguntas a cualquier chilenejo no tiene idea. no ¿A dónde tiene está? idea, Algo no está tiene fallando. idea no tiene ni idea tampoco de doña María Manner, que hizo Su el mural hermana, de piedra, sí. que es una joya, que en cualquier país del mundo sería visto como un altar republicano, pero de primer rango. Aquí se ha mantenido, en la época de Julio San Martín se le dio protección, pero posteriormente un abandono completo. Te decía que, mira, el peso de Arrau, de Binay, el peso de los próceres, de O'Higgins, de Prat, de Merino Benítez, Los otros Parras. artistas de la categoría como María Mann, en fin, ellos se fueron imponiendo por sí mismos porque no ha habido una política, mira, salvo el tratar de hacer un patio especial en el cementerio para darle tumba a algunos de estos próceres, no se ha hecho mayormente. ¿Sí? ¿Qué se ha hecho por proteger el monumento de O'Higgins, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Chillán? Que uno probablemente, junto con el monumento que está en la Alameda de Santiago, son los dos monumentos de O'Higgins más importantes que hay en el país. Y la gente no tiene idea ni de la historia, ni quién lo hizo. Yo varias veces hice pararme ahí en la plaza y preguntarle a la gente que iba pasando sobre el significado de las esculturas que están alrededor del monumento. Nadie tiene idea, pero más aún, hace poco, no más, unos 3 o 4 años, cuando se hacía el homenaje a O'Higgins temprano, a las 9 de la mañana, a uno de los escolares que se paraba ahí al lado, le pregunté quién era el caballero que estaba arriba, me dijo el padre de la patria, pero ¿cómo se llama? No sabía. Bueno, por el descuido tremendo que ha habido de la educación, en la educación, del culto a la patria en el sentido de Gabriela Mistral, no en el sentido patriotero, en el sentido de patrimonio, de construcción colectiva de una nación, de respeto a sus tradiciones, de orgullo por la construcción hecha entre todos. Todo eso ha tenido muy poca preocupación de las autoridades. Lo Alejandro, mismo sobre lo tú, como mismo, arquitecto, de Alejandro, saber la importancia que tiene, por ejemplo, la catedral. Pregúntale a la gente que va a la catedral si sabe quién hizo la catedral y qué novedad tiene como dentro de la arquitectura religiosa a nivel internacional, porque no hay que olvidarse que este proyecto llegó hasta el Vaticano, porque hubo una tremenda oposición de sectores conservadores que querían la reconstrucción de una catedral al estilo medieval. Y Alejandro, mira, gracias. respecto a ese tema, a lo que tú estás planteando, naturalmente la catedral
es un edificio religioso único en el mundo, no hay muchas referencias. Yo he encontrado dos, pero son posteriores, o sea, probablemente se inspiraron en este edificio. Pero tú has planteado un tema aquí que tiene que ver con la educación. En Chile, en Chillán se acaba de elegir un nuevo alcalde. En las 2 semanas más, una semana y media más, se elige un nuevo gobernador, el primer gobernador de la historia política de Chile. ¿Cómo ves hacia el futuro? ¿Qué esperas tú de esta renovación de la autoridad en relación al tema del patrimonio, a la conservación y a la puesta en valor de estos valores que son evidentes? El que convive al diario con ellos de repente pierde la perspectiva. Yo creo que eso ocurre. ¿Cuál es tu visión un poco hacia el futuro en relación a que hay una nueva autoridad? ¿Qué esperas tú de Chillán en los próximos 30 años? Bueno, mira, yo no me hago muchas ilusiones con la actual clase política que tiene el país, a todo nivel. Sin embargo, ahora en Ñuble hay algunas novedades que pudieran dar base a cierta esperanza. Vamos a ver. Hay un candidato a gobernador que pertenece a una generación nueva. Y de alguna manera también pasa lo mismo con el nuevo alcalde Chillán, y ha asumido la alcaldía, o va a asumir la alcaldía de San Carlos, Gastón, no me acuerdo, Suazo, Gastón Suazo, que es arquitecto también. Así es, era el director de obra. Fue director de obra y es una persona que yo espero les convierta a San Carlos lo que debió haber sido hace rato la cuna de Violeta Parra. ¿Ah? Yo me cansé de decirle al alcalde anterior, darle ejemplo de cómo el pueblo este donde nació Shakespeare, dice por ahí un autor que si mañana se demostrara que Shakespeare no nació ahí, sino en otra parte, se acabaría el pueblo. Pero el pueblo vive de Shakespeare. Bueno, yo le decía al alcalde anterior, mire, si San Carlos puede convertirse en un centro de importancia cultural y turística mundial, pero porque usted no tiene conciencia de lo que significa Violeta Parra. Violeta Parra... efectivamente, yo tuve la suerte de vivir en España. Los 3 chilenos más famosos, más conocidos del mundo, son Violeta Parra, Pablo Neruda y Víctor Jara, que también es ñublencino, según algunos dicen que no. Pero, bueno, eso es más discutible que sea ñublencino, pero a lo menos no hay una huella ahí. Entonces, claro, hay poco, pero en todo caso, a nivel mundial tenemos a Gabriela Mistral, que si tú tienes en cuenta solamente México, en México deben haber 500 escuelas y calles que se llaman Gabriela Mistral. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con estas nuevas autoridades. Yo tengo la esperanza, voy a tratar de entrevistarme con el alcalde de San Carlos. Yo tengo un enorme interés en que se potencie la figura de Violeta. Y una cosa impresionante, escuchar Gracias a la Vida cantado en 18 idiomas. Uno se pone a buscarlo en internet, lo va a escuchar en árabe, en hebreo, en sueco, en japonés, en portugués. Es una cosa muy impresionante. Sí, así es. Bueno, pero San Carlos no saben eso. No lo saben el encargado de cultura. Bueno, en Chillán, no es para ir más lejos, yo una vez andaba con unos amigos y no pudimos visitar los murales Siqueira un día sábado, sí, porque la escuela estaba cerrada. Claro. O sea, entonces, hay mucho por hacer. Alejandro, mira, para ir mira, finalizando... para lo que tú dices, vino una gente de México a conocer la tumba de Ramón Binay. Y se ubicaron conmigo y me dijeron, bueno, vamos a ver el museo de Ramón Binay. No podían creer que no había museo de Ramón Binay. Y tú debes saber que en la municipalidad tiene unas 6 o 7 cajas que están ahí hace 10 o 12 años o más con objetos de Ramón Binay. Y no se ha montado todavía el museo.
Alejandro, Bueno, mira, vamos a ver. para ir finalizando, porque me dicen que estamos Sí, en el tiempo, te quería preguntar lo siguiente. Tú, ¿qué mensaje le daría a los niños de Chillán en relación al tema de la cultura, el patrimonio, su historia, lo que hemos estado mira, conversando? yo siempre lo he repetido muchas veces. Creo que el primer propósito de la educación es enseñarle a los niños dónde están parados y que ellos sepan que estar parado en Chillán significa estar parado en una tierra de las más hermosas tradiciones nacionales, en todo sentido. Tenemos las figuras de la independencia, tenemos figuras de la guerra del Pacífico, tenemos figuras de la aviación y los artistas, los escritores, y algo que es muy desconocido son los folcloristas que están al interior, en las comunas rurales, de los cuales algunos han vivido 40 o 50 años tocando la guitarra y se murieron y nadie supo nada más lo que lo escucharon alrededor de ellos. Hay una Violeta gran Parra tarea quiso por delante. rescatarlo. Hay que Violeta rescatarlo. Parra quiso rescatar eso, te digo, en su Ahora, inicio. yo me alegra mucho que esté llevando adelante esta tarea del canal, porque este instrumento puede ser un arma muy poderosa. Voy a rectificar, no un arma, una herramienta muy poderosa para crear conciencia sobre nuestros valores y lo que podríamos ser. Si podríamos llegar muy lejos, si nosotros convirtiéramos a nuestro patrimonio histórico-cultural en un recurso turístico y en un recurso económico. Así es. Con muchos países Junto ocurre eso. Sí. con enriquecer la cultura, podemos enriquecer la economía, la sociedad también. Así es. Bien, Alejandro, mira, te agradezco muchísimo y creo que esta es la primera parte de una conversación que hoy día queremos iniciar. Tú, de una persona que puede aportar muchísimo a Chillán, aún eres un personaje de Chillán, a pesar de que era muy joven, muy niño cuando estaba en el Chillán anterior, pero creo que hoy día hemos ido avanzando en generar una masa crítica que está transmitiendo de mejor manera estos mensajes y tú eres parte importante de ello. Te quería agradecer y esperamos conversar contigo en una próxima oportunidad. Y a ustedes, auditores de nuestro canal, de Conversando con, ya nos veremos en una próxima oportunidad.